Buenas tardes, alumnos. Espero que estén todos muy bien. ¿Me escuchan todos bien ahí? Sí, profe, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Perfecto, buenísimo. Disculpe que estoy un poquito afónico. Hola, buenas tardes. Perfecto. Buenísimo, entonces. Perfecto, buenísimo. Bueno, antes de comenzar continuar, digo, con la unidad número 3 y con el sistema endocrino, en este caso, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? Profe, Sí. ¿podría decir, explicar bien cómo va a ser el parcial, si ya se sabe qué fecha es o los posibles horarios y todo eso para poder organizarnos? No sé si está definido. Miren, ya nos han preguntado varias veces en el foro y en los correos, y quédense tranquilos que el parcial va a ser la semana que viene, pero antes vamos a enviar una noticia donde expliquemos los días y horarios del parcial. Estamos viendo eso para poder poner distintos horarios y días para que ustedes tengan la posibilidad de poder elegir día y horario, ¿sí? Profe, buenas tardes. ¿Va a ser en distintos días o va a ser un solo día en distintos horarios? No, justamente como explicaba la clase anterior, va a ser en distintos días. Van a haber 3 días en los cuales ustedes eligen uno de los 3 días, ¿sí? Con respecto al horario que ustedes lo pueden realizar, y en ese horario ustedes lo realizan. Igualmente va a estar todo explicado en, en noticias. Cualquier duda que tengan, preguntan en el foro. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. ¿Y la semana que viene vamos a llegar a tener clases o no? Para La semana consulta. que viene tiene solamente consulta. En realidad, Ah, bárbaro. En realidad, me parece que no, porque si esta semana damos teoría y consulta, la semana que viene queda liberada únicamente para tomar examen, ¿sí? Entonces, más allá que no haya consultas sincrónicas virtuales, ustedes igual pueden consultar en el foro o en el correo. Entonces, esta semana, ¿sí? Van a tener teoría y consulta. En mi caso, con respecto a esta comisión, si no alcanzo a dar todos los sistemas que faltan en el día de hoy, en esta clase, los que faltan, voy a grabar clases particulares sin alumnos con los sistemas individuales. Por ejemplo, me llega a faltar el sistema reproductor, voy a grabar una clase, ¿sí? Particular únicamente para ese sistema, ¿sí? En caso que no alcance a darlo hoy. Quiero completar con el sistema endocrino, ¿sí? Que es el sistema que más preguntas y consultas estamos recibiendo, y por eso le voy a dar un poquito más de tiempo a este sistema, ¿sí? Porque entendemos que los demás están más claros, y a veces es normal que sea un poquito, no más complicado, pero más, con más definiciones, más palabras con respecto a palabras técnicas. Bien, entonces, como hacemos siempre, yo les voy explicando el sistema. Cualquier duda, cualquier pregunta, en el momento que algo no entiendan, automáticamente me interrumpen
prenden el micrófono y consultan, ¿sí? Entonces, de esa forma, van llevando el hilo de este tema, ¿sí? No hay ningún problema que me interrumpan. Y también, obviamente, que si se corta, también me lo dicen, ¿sí? Yo a veces, cuando la internet disminuye, obviamente con ustedes no me enojo, sino que es con el sistema que no funciona, pero obviamente ustedes tienen todo su derecho a decirme que no se escucha. Bien, con respecto al sistema endocrino, ¿sí? Podemos decir que es un conjunto de órganos y tejidos que secretan un tipo especial de sustancias, que son las hormonas. O sea que el punto o la palabra clave específica del sistema es la hormona, ¿sí? Las hormonas también son conocidas como mensajeros químicos. ¿Por qué? Porque las hormonas se liberan a la sangre, ¿sí? Y en ese lugar son capturadas por un receptor específico. Es una célula. Generalmente, ese tipo de célula se llama receptor blanco. Es el que recibe la información de esa hormona. El sistema endocrino es un sistema de señales que funcionan exclusivamente a través de señales químicas. Estas señales químicas son las que se liberan a la sangre. Entonces, a nivel general, ¿cuáles son las funciones que regulan las hormonas? Por ejemplo, la velocidad de crecimiento, la actividad de los tejidos, el metabolismo, el desarrollo y funcionamiento de los órganos sexuales y algunos aspectos de las conductas. Entonces, imaginen la importancia que tienen el funcionamiento y la actuación de las hormonas y obviamente el sistema endocrino. El sistema endocrino actúa como una red de comunicación celular que responde justamente a estímulos de las hormonas. Cuando hablamos de glándulas endócrinas, son las glándulas justamente que son las encargadas de secretar distintos tipos de hormonas. ¿A dónde? En el líquido intersticial que baña a las células de la secreción, no en conductos, ¿sí? Entonces, luego de la secreción, se difunden hacia los capilares y luego se transportan hacia la sangre. Entonces, ¿cuáles son las principales hormonas? ¿Sí? Perdón, las principales glándulas endócrinas que contienen hormonas. En los vertebrados son las siguientes: la hipófisis, ¿sí? Esta es la imagen, el hipotálamo, la tiroides, la paratiroides, la corteza suprarrenal, la médula suprarrenal, el páncreas, las gónadas, la glándula pineal, etc. Entonces, como dijimos recién, según la glándula de cada hormona, que enseguida la vamos a ver, estas hormonas van a difundir al torrente sanguíneo para que puedan ser transportadas a las células diana. ¿Qué son las células dianas? Son células específicas que tienen la capacidad de poder recibir esta información. Entonces, no cualquier célula puede recibir a la información de una hormona, sino sí o sí una célula diana, una célula especial. Tenemos dos tipos de secreción. Una pregunta, profe. ¿Esas ¿Cómo? células son las que tienen los receptores Claro, exactamente. específicos para cada hormona? Exactamente. Ah, Las células diana tienen esos receptores que van a unir a la hormona
y son las únicas células que pueden recibir esa información, que pueden reconocer a la hormona. ¿Sí? Como ustedes recuerden que nosotros tenemos millones de células, y cada una con funciones especializadas. Entonces, no cualquier célula puede recibir a este tipo de hormona. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien, perfecto. Está perfecto que pregunten, así porque está más bueno, me ayuda mucho a mí a poder repasar o repetir un tema. ¿Sí? Bueno, como les decía recién, tenemos dos tipos de secreción, paracrina y autocrina. La diferencia es solamente mínima. En la paracrina, las hormonas actúan sobre las células vecinas. En cambio, en la autocrina, las hormonas, por eso es auto, actúan sobre la misma célula. ¿Sí? Entonces los diferenciamos, porque en algunos libros van a encontrar que se habla de secreción paracrina y autocrina. Algunos efectos que podemos nombrar de las hormonas. También las hormonas pueden producir un cambio en la permeabilidad de la membrana plasmática. También pueden producir estimulación del transporte hacia afuera o hacia adentro de esas células especializadas, las dianas. También pueden alterar la velocidad de las reacciones químicas y también pueden contraer el músculo liso o cardíaco. Pero ustedes van viendo la cantidad de funciones que tienen las hormonas. Si no hay estimulación, el nivel sanguíneo de la hormona decrece. ¿Sí? Entonces, podemos decir que a mayor estimulación, mayor producción de hormonas. La secreción de la hormona se regula mediante, por ejemplo, señales del sistema nervioso. Muy importante esto, que el sistema endocrino, obviamente, aparte de estar integrado con todos los sistemas, se vincula mucho con el sistema nervioso, porque justamente eso que queremos decir, esa estimulación, ¿sí? Requiere que provenga del sistema nervioso. ¿Sí? También esta secreción hormonal puede producir cambios en la sangre, o sea, cambios químicos en la sangre, puede producir cambios en las hormonas y también puede controlar la secreción hormonal. ¿Sí? ¿Cuándo se produce la liberación de hormonas? Cuando justamente la glándula que la produce es estimulada. Cuando es estimulada, esta libera sus hormonas e incrementa la concentración de hormonas en la sangre. Porque la glándula, al liberarlas, aumenta esa cantidad hormonal en la sangre. Como dijimos recién, los sistemas nervioso y endocrino coordinan en forma conjunta muchas funciones de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso controla las actividades del cuerpo mediante impulsos nerviosos. Si ustedes se acuerdan, esos impulsos nerviosos son conducidos por axones. ¿Sí? En la sinapsis, esos impulsos desencadenan liberación de neurotransmisores. Justamente, esta parte del sistema nervioso estimula la liberación o inhibición de las hormonas. Por eso están tan vinculados el sistema nervioso con el sistema endocrino. ¿Sí? Bien. Recién hablamos
de las glándulas del sistema endocrino. Una de ellas es el hipotálamo, ¿sí? En él, las células neurosecretoras, ¿sí? Justamente van a secretar hormonas liberadoras o inhibidoras directamente a la sangre, para ser conducidas luego a la hipófisis anterior, donde las hormonas del hipotálamo afectan la producción de las hormonas hipofisiarias, ¿sí? Eso es un detalle. Lo que nosotros necesitamos que ustedes sepan de acá, nada más es saber la función principal, o sea, qué glándulas secreta, perdón, qué hormonas secreta cada glándula, ¿sí? Más allá de la especificación de cómo lo hace y dónde lo hace, eso no hace falta que lo sepan. Solamente nosotros lo explicamos acá para que ustedes vayan integrando los temas, nada más. Pero solamente desde acá le pedimos que sepan la glándula general y qué secreta, nada más. Por ejemplo, lo que secreta el hipotálamo son la TRH, ¿sí? Es una hormona que libera tirotrofina, ¿sí? La GnRH, que libera la gonadatrofina, entonces seguramente ustedes lo han escuchado nombrar en algunos libros. También tenemos acá otra hormona que se libera del hipotálamo, que es la somatostastina, ¿sí? Que también inhibe la liberación por parte de la hipófisis anterior, hormona de crecimiento. Muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Con respecto a su funcionamiento. Otras hormonas del hipotálamo son la oxitocina, que estimula el parto, ¿sí? La ADH, que regula la absorción de agua en los riñones, la adrenocorticotrófica, ¿sí? ACTH, que regula la producción de cortisol, ¿sí? La FSH, ¿sí? Que regula, ¿sí? Cómo actúan las gónadas u órganos productores femeninos y masculinos. La LH estimula la ovulación. Entonces, para que ustedes vayan viendo, ¿sí? La importancia que tienen la función de las hormonas en cada glándula. En este caso, todas las nombradas corresponden al hipotálamo. Entonces lo dijimos. Bien. Con respecto a la glándula tiroides, muy conocida, ¿sí? ¿Qué hormona secreta? Por ejemplo, secreta la tiroxina, que estimula y mantiene las actividades metabólicas. También secreta la calcitonina, ¿sí? Que da respuestas, obviamente, a los niveles altos de calcio. Y la principal función de la calcitonina es inhibir la liberación del ion calcio en la parte de los huesos. Después tenemos la glándula paratiroides. Está ubicada por detrás o dentro de la tiroides. ¿Y qué produce? Produce la hormona paratiroidea, ¿sí? Estimula la liberación del calcio en el hueso. Tampoco hace falta que ustedes sepan la ubicación. Repito, solamente saber que a nivel general, qué secreta cada glándula, ¿sí? Esto lo repito porque fueron consultas de la otra comisión, ¿sí? De qué preguntábamos en los exámenes o los parciales con respecto al sistema endocrino. Profe, o sea que el aparato hormona es al revés de la calcitonina. ¿Cómo? La hormona de la paratiroides.
La Hace, tiroides, ¿sí? hace al revés de la calcitonina. ¿Cómo hace al revés? Sobre la calcitonina que dice que inhibe la liberación de calcio Claro, claro, desde los claro, huesos. claro, sí, está bien. Se puede decir así también, claro. Perfecto. Entiendo. Bien, seguimos con la glándula suprarrenal, que se sitúa obviamente en los riñones, eh, y secreta las siguientes hormonas. El cortisol, ¿sí? Muy conocido, que afecta al metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos, y la aldosterona, que afecta al balance de agua y sales. Usa el páncreas, ¿sí? Es una glándula mixta, porque por un lado secreta hormonas de actividad exócrina, ¿sí? Y ambas, ¿sí? Hormonas también tienen acción digestiva. Por eso es mixta. Con respecto al sistema endocrino, con respecto al sistema digestivo. Acá también aclara, que no hace falta que lo sepan esto, pero es importante, solamente para integración de los contenidos, y tengan en cuenta que la función endócrina es llevada a cabo por las células de los islotes de Langermann, el páncreas, también intervienen en la función de las hormonas, que son fuente de insulina y glucagón, que intervienen como función general en la regulación del metabolismo de la glucosa, de la superglucosa. La insulina es una hormona que depende del páncreas, y obviamente es secretada cuando hay un incremento, como ustedes lo sabrán, en la concentración de azúcar o de aminoácidos en la sangre, ¿sí? Entonces, cuando hay un aumento de azúcar en la sangre, interviene la insulina, hormona del páncreas, para poder ser secretada. Glándula pineal, ¿sí? Contiene células que son sensibles a la luz. Y la glándula pineal secreta hormonas de la melatonina. Ustedes saben que la melatonina es una hormona que trabaja de forma rítmica, con valores máximos durante la noche y va a caer durante el día. Esta hormona es capaz de poder activar pigmentos de la piel. La melatonina no es la del sueño. Claro, o sea, no del sueño, ¿sí? Pero El reloj biológico. por eso se dice que actúa con valores máximos durante la noche, exactamente. Y cae durante el día. Después tenemos el ovario, ¿sí? Que obviamente corresponde al sistema reproductor femenino, ¿sí? Y las hormonas que secretan son la progesterona y los estrógenos. Que sirven obviamente para desarrollar y mantener las características sexuales en la mujer que promueven el crecimiento del útero. Los testículos también es una glándula reproductora del sistema masculino que va a secretar la testosterona, que produce espermatogénesis y desarrolla y mantiene activas la actividad sexual del hombre. Bueno, entonces, obviamente que si ustedes van a cualquier libro o autor con respecto al sistema endocrino, es mucho más amplio y extenso. Nosotros con esto le hicimos un resumen para que tengan en cuenta lo siguiente. Función principal del sistema, ¿sí? Glándulas que integran el sistema, qué hormonas secreta cada glándula y su función específica. Solamente eso es lo que deben saber con respecto
al sistema endocrino. ¿Sí? Perdón que repita esto, pero es porque, y los entendemos, porque han preguntado mucho sobre este sistema. ¿Sí? Otra cosa que no debería decirlas, que encima queda grabado ahora, pero bueno, lo voy a decir igual. No es necesario que sepan, o sea, es natural que se puedan confundir de hormona o de glándula. Es normal, no hay problema por eso, no es grave. ¿Sí? O si se olvidan de alguna hormona que pertenece a tal glándula. No hay problema, ¿sí? Igual que con su función. Pero bueno, la idea es que ustedes también lo sepan para su información particular que les va a servir en todo, en la vida, aparte de la carrera. ¿Sí? Con respecto a este sistema, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que repita algo? Buenísimo. Lo que tenemos que saber dentro de todo sería las funciones de las hormonas del sistema endocrino, ¿verdad? En teoría. Claro, exactamente. ¿Sí? Y obviamente saber que el sistema endocrino está formado por cierta cantidad de glándulas. Saber las más importantes y saber, como les dije recién, algunas hormonas principales, ¿sí? Y más conocidas que actúan en cada glándula. ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con el próximo sistema, sistema digestivo. Como dije recién, cualquier duda me van consultando. El sistema digestivo, ¿sí? Se puede estudiar como un largo conducto, ¿sí? Que se va a extender desde la boca hasta el ano. Y según su recorrido, ustedes van a poder observar los siguientes órganos. Es importante que ustedes sepan el orden de este recorrido, ¿sí? Porque es la clave para entender el sistema luego, o sea, entender su función, ¿sí? Entonces, ese recorrido del sistema comienza en la boca, continúa en la faringe, continúa en el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Pregunta de examen, sí, es esta. ¿Cómo es el recorrido del sistema digestivo? ¿Sí? Y siempre a esa pregunta le anexamos, ¿qué glándulas intervienen en el sistema digestivo? Bueno, el hígado, el páncreas y las glándulas salivales. Obviamente, las glándulas están fuera del tracto digestivo, ¿sí? Y no entran en contacto con los alimentos, sino justamente que van a producir y almacenar sustancias que van a ser transmitidas al tracto digestivo. ¿Entienden? Eso es importante que ustedes lo entiendan a nivel general, porque este es el secreto justamente del sistema digestivo. El tracto digestivo y qué glándulas anexas intervienen. ¿Para qué? Ese tracto digestivo pueda funcionar, ¿sí? Porque el motor de eso lo va dando las glándulas. Bien. Esto es lo que dijimos recién, solamente que ustedes tienen la imagen donde está indicada la boca, la faringe, el esófago, ¿sí? Hígado, que ya corresponde a la glándula, estómago, que corresponde al órgano del sistema digestivo, páncreas, otra glándula, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Entonces acá ustedes pueden ver cómo está relacionado
el tracto digestivo con las glándulas. Y como les dijimos recién, recuerden que las glándulas nunca, digamos, no digo intervenir, pero nunca están en contacto con el alimento. ¿Sí? En cambio, los órganos sí, tracto digestivo. Boca, faringe, esófago, estómago, etc. Acá hay algo importante que ustedes deben entender, que muchos autores de libros diferencian, otros no, pero bueno, acá lo pueden ver así, diferencian órganos de glándulas, ¿sí? Cuando decimos órganos nos referimos a todo esto, faringe, estómago, esófago, etc. Cuando decimos glándulas, obviamente lo que dijimos recién. Entonces, ¿cuál es la función, ¿sí?, del sistema digestivo? Obviamente, en un principio, ingestión de alimentos sólidos y líquidos por la boca, donde se produce luego la masticación a través de las piezas dentarias, y luego la deglución. Esta deglución es un mecanismo, ¿sí?, importante del sistema que va a permitir que los alimentos pasen al esófago, para luego llegar al estómago. Entonces, mediante procesos químicos y mecánicos, se produce el rompimiento de los alimentos, que se van convirtiendo en simples nutrientes para que puedan ser absorbidos con facilidad mediante movimientos peristálticos, perdón, que son transportados al estómago y luego al intestino delgado, donde ahí son mezclados. Bueno, esta es la parte de cómo se produce la masticación, ¿sí? Vamos a ver ahora por cada una de estas partes. El vestíbulo. ¿Quién lo conforma el vestíbulo? Las mejillas, que son las paredes laterales de la cavidad bucal, están cubiertas por mucosa en su interior y por piel en el exterior. Los labios, que son los bordes carnosos, que van rodeando la abertura de la boca. Y con respecto a la cavidad bucal propiamente dicha, podemos nombrar al paladar duro, que está formado por los huesos maxilar y palatino, también tapizados por mucosa, el paladar blando, que forma el velo del paladar, en el cual se pueden ver dos repliegues verticales. Los pilares del velo, entre los que podemos encontrar las amígdalas, ¿sí?, para que ustedes se ubiquen. Y del centro del velo pende la úvula. Eso se lo decimos para que ustedes, estos perfillos, tengan en cuenta cómo se va produciendo la masticación. Pero bueno, son detalles que ustedes, si se olvidan de la palabra úvula, por ejemplo, no hay ningún problema. Obviamente la lengua está formada por un músculo esquelético y fascículos de la musculatura estriada que se van disponiendo en direcciones diversas. Sí, profe, recién se le cortó un Bueno, poquito cuando estaba explicando la parte de la cavidad bucal. la cavidad bucal, bueno, ahí les decía yo que la cavidad bucal, propiamente dicha, está formada por el paladar duro, está formado por los huesos del maxilar y palatino, siempre tapizados por mucosa. El paladar blando, formado por el velo del paladar, del cual van a haber dos repliegues verticales, que son los pilares del velo. Y ahí van a encontrar las amígdalas, ¿sí? Y del centro del velo pende la úvula, que también son estructuras que van a ayudar a la masticación del bolo alimenticio. ¿La úvula es lo mismo que la campanilla? ¿Cómo?
La úvula es lo mismo que la campanilla. Claro. Sí, señor. Con respecto a la lengua, está formada por músculo esquelético, los fascículos de la musculatura estriada se disponen de varias formas diversas. Eso es para saber de cómo se estructura nada más. Bien. Con respecto a los dientes, también tener en cuenta que son órganos digestivos, que son accesorios cubiertos con las encías. En los hábitos dentarios se encuentran los alvéolos, que es el lugar donde se implantan los elementos dentarios. Un diente típico tiene 3 regiones principales, que lo habrán visto ustedes cuando van al dentista. La corona, es la porción visible, el cuello, está cubierto por la encía, es la porción estrecha que une a la raíz que se inserta en el alveolo. ¿Sí? Entonces, esas son las regiones por la cual está conformado un diente. Nunca le preguntamos en un examen cómo está conformado un diente, pero bueno, se lo tenemos que explicar. ¿Sí? El aspecto interno de cada uno contiene también tejido conectivo. Y obviamente cada diente está clasificado que le va a dar la dureza y rigidez a toda la dentadura. También tenemos el esmalte, que es la capa que recubre al diente y consiste principalmente en fosfato y carbonato de calcio. Obviamente que esta capa le da protección, ¿sí? Y evita el desgaste en cada masticación del diente. Tenemos el arco dentario, ¿sí? Acá se va a estar formado por un maxilar superior y otro inferior móvil. Aquí se encuentran justamente los alvéolos dentarios que recién nombrábamos. Tenemos los dientes incisivos, caninos, premolares y molares. Bueno, después tenemos los tipos de dentición, que eso no hace falta que ustedes dicen ahí tampoco, que son deciduos o permanentes. Tampoco hace falta y tampoco le pedimos la ubicación, ¿sí? De tercer molar, ni incisivo, pero bueno, como digo siempre, lo agregamos para que ustedes puedan ubicarse, ¿sí? En la conformación de la dentadura, cómo está formada y dónde se ubica cada tipo de diente. Pero bueno, ¿qué le pedimos acá? Que sepan al menos que tenemos dientes incisivos, caninos, premolares y molares. Bueno, acá también le damos un pantallazo, ¿sí? De cómo está formado la pieza dentaria, ¿sí? Y las divisiones en 2 clases de dientes, como dijimos recién, deciduos y permanentes. Vamos a ver la diferencia nada más acá. Los deciduos son los dientes llamados de leche, que comienzan a aparecer a los 6 meses de edad. ¿Sí? Entonces, estos dientes deciduos, los de leche, luego son cambiados o reemplazados por los dientes permanentes. Y esta ubicación que habla acá es la que decíamos recién. Cómo se ubican cada tipo de dientes, ¿sí? En la dentadura. Eso ustedes, si quieren, lo pueden ver en una imagen y lo van estudiando. Para ustedes, no porque le vayamos a preguntar dónde se encuentra el segundo molar en la dentadura, ¿no? Bien, glándulas que van a intervenir en el tracto digestivo. Una, como recién nombramos, la glándula salival, ¿sí? Obviamente, esta glándula va a producir o facilitar la deglución, ¿sí?
del bolo alimenticio. Entonces, estas glándulas tienen la función de mantener la boca húmeda, ayuda al lenguaje, ayuda a facilitar el lenguaje con respecto a sus movimientos de los labios y la lengua. Y también estas glándulas ayudan en la limpieza y desinfección de la cavidad bucal. La cavidad bucal justamente actúa como una glándula anexa, o sea, la glándula salival, que vuelca aquí la secreción que ella misma produce. En este caso, la saliva, lo que se produce, va a contener agua, moco, amilasa salival y en menor medida bicarbonato, ¿sí? De sodio. También va a contener fosfatos que van a destruir algunas especies de bacterias. Y continuando con el tracto digestivo, tenemos la faringe, es un conducto membranoso en forma de embudo, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Se va a comunicar justamente, o va a ser en común entre el sistema digestivo y respiratorio. Está formado por tres partes: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Después tenemos el esófago, es un conducto musculoso, ¿sí? Con membranas, que mide aproximadamente en un adulto 25 centímetros de longitud, atraviesa el diafragma mediante el hiato esofágico. Sí, perdón. Eso está agregado ahí para que ustedes entiendan, por si alguna vez, o ahí lo van a ver también, la palabra hiato, ¿sí? Que justamente secreta el moco y transporta el alimento. Entonces, el sistema digestivo, ¿sí? Como dijimos recién, está formado por muchas estructuras en las cuales cuando se produce una dilatación del tubo digestivo, ¿sí? Como está ahí con forma de J, podemos decir, en este caso el estómago, que es el que se contrae, se va a conectar con el esófago, ¿sí? Y luego con el duodeno. Es la primera porción del intestino delgado. Entonces, en el estómago va a continuar la digestión del almidón que todavía no se pudo digerir, que se inició en la boca, ¿sí? Y comienza la digestión en el estómago también de proteínas y triglicéridos. Hay muchas más funciones específicas que realiza el estómago, pero solamente nosotros tenemos en cuenta lo que nombramos recién anteriormente. Con respecto al intestino delgado, este es un tubo extenso en un adulto mide aproximadamente entre 6 y 8 metros. Aquí justamente en el intestino es el lugar donde se lleva a cabo la función más importante del sistema, ¿sí? O sea, la digestión, porque se produce la digestión y absorción de los nutrientes. El intestino está formado por duodeno, yeyuno e ilio, ¿sí? Entonces, recuerden que la absorción de nutrientes se produce justamente en el intestino delgado. ¿Por qué? Porque el intestino delgado está formado internamente por repliegues, evaginaciones y vellosidades que le van a permitir al órgano poder realizar la absorción de los nutrientes. Entonces, el intestino delgado
se van a volcar sus secreciones a través de dos conductos de glándulas anexas, que son el conducto del páncreas y el conducto accesorio del páncreas. Después tenemos, en el final del recorrido, ¿sí?, el sistema, el intestino grueso, ¿sí?, y luego el cielo que se encuentra por debajo del orificio ileocecal. Ahí después ustedes, cuando puedan ver la imagen, van a poder ver, ¿sí?, cómo va terminando, ¿sí?, el recorrido del tracto digestivo. Después tenemos el colon, por último, que se divide en colon ascendente, colon transverso y colon sigmoideo. Esto es muy importante porque justamente el colon ascendente justamente asciende por el lado derecho del abdomen y llega, ¿sí?, en ese ascenso a la superficie inferior del hígado y gira hacia la izquierda. ¿Sí? Para que se den una idea de cómo está formado. El colon transverso, que va desde el ángulo hepático al ángulo esplénico. Estas son estructuras también que no hace falta que las sepan porque son para que ustedes se puedan ubicar en una imagen, si quieren, dónde se encuentra el órgano. No solamente saber, el colon está dividido en tres partes, ¿sí? Y bueno, como decía recién, justamente el colon transverso se va a hacer o a curvar por debajo del borde inferior del vaso y va a descender por debajo de la cresta ilíaca, ¿sí? Está cerca ileón. Es una cresta que está cerca de la estructura de ileón. Y por último, el colon sigmoideo, que se va a proyectar hacia la línea media y está cerca a continuidad del recto, está cerca también o próximo a la tercera vértebra sacra. Esto, ubicación y estructura, obviamente, no hace falta que lo sepan, pero, repito, se los nombro para que ustedes puedan ubicarse dónde se encuentra ese órgano. Y por último, el recto llano, ¿sí? El recto es la porción superior, en los últimos 20 centímetros del tubo digestivo, y su parte inferior se dilata formando la ampolla rectal. El conducto anal va a ser representado por pliegues longitudinales llamados columnas anales que se reúnen para formar el anillo hemorroidal. Con respecto a las glándulas, ¿sí? Antes de ver esto, repasemos que necesitamos que ustedes sepan cómo es el tracto digestivo, ¿sí? En ese tracto, saber dónde se produce la función principal del sistema, que justamente es en el intestino delgado, y saber, obviamente, todo su recorrido y las glándulas que intervienen en el recorrido, que son anexas. El hígado, ya nombramos, ¿sí? El páncreas y la vesícula. Vamos a repasar ahora aquí uno por uno. En el caso del hígado, ¿sí? Es una glándula grande, de color pardo, rojiza, ¿sí? Que está formada por ese color justamente por la irrigación sanguínea que recibe continuamente. Los lóbulos del hígado están formados por muchas unidades llamadas lobulillos. Es como una estructura hexagonal que está formada por células llamadas hepatocitos. Muy conocidos seguramente cuando ustedes se hacen algún estudio de sangre. Y justamente la bilis
eh, es secretada, ¿sí?, en el hepatocito y es necesaria para poder absorber los alimentos grasos. ¿Cuáles son las funciones del hígado? Justamente la síntesis de la bilis, también sintetiza sales del colesterol, también metaboliza proteínas, hidratos de carbono, grasas, almacena vitaminas D, A, B12, también se produce la síntesis de proteínas plasmáticas y también de toxinas ingeridas. Entonces, la función del hígado es muy importante, obviamente, en todo el cuerpo y particularmente en el sistema digestivo. La vesícula, ¿sí?, almacena la bilis, concentra la bilis de 10 a 5 veces, y el páncreas, que está formado por una cantidad de células llamadas islotes pancreáticos, o de Langermann, que tiene una función muy importante, como decía recién, es la producción de insulina. Es una hormona que disminuye la glucemia, que recién lo nombramos en el sistema endocrino, ¿sí? Entonces, miren cómo vamos haciendo una relación. Sistema digestivo, endocrino y nervioso recién también con el endocrino. Y obviamente, seguimos articulando, vamos a poder articular o integrar a todos los sistemas. Porque imagínense que recién, cuando hablamos, las hormonas eran secretadas por el sistema endocrino, estaban hormonas de todos los sistemas. Como por ejemplo, Bueno, acá hay un cuadro para que ustedes puedan repasar después con respecto a las enzimas, origen, las sustancias que lo producen, papel funcional. Obviamente que no lo voy a decir, pero no les pedimos, ¿sí?, que sepan el origen de cada cosa, pero sí que secretan. Entonces, como un repaso esto, de una integración de las glándulas que nombramos, como dije recién, el sistema endocrino, que intervienen en el sistema digestivo. Y si se ponen a ver, a todas las vimos una por una. Bueno, y para ir viendo las últimas funciones del sistema digestivo, vemos mezcla y preproducción. Justamente esta función de mezcla y propulsión es realizada mediante la contracción y relajación del músculo liso. Están justamente inervadas o conformadas en el tubo digestivo, donde se mezcla el alimento con las secreciones para ser propulsadas hacia el ano, ¿sí? Absorción, como bien lo dijimos, es la función específica del intestino delgado, y en el grueso se absorbe agua, sodio y cloruros, ¿sí? Pero lo anterior, en el delgado, es cuando se absorben los productos más importantes que van a producir obviamente el crecimiento del organismo. Profe, Sí, se lleva a cabo absorción de nutrientes para el intestino delgado, como que hace el acompañamiento de eso. justamente el intestino delgado. Está bien la pregunta. O sea, que la mayor cantidad de sustancias, de mayor importancia, y de nutrientes, como vos preguntabas, se realiza en el intestino delgado. Y justamente ahí está la función principal, digamos, o más importante del sistema. Y luego, en el grueso, se absorbe agua, sodio y cloruros. Pero tu pregunta va
a que sí, la absorción de proteínas se realiza en el intestino delgado. Yo lo que quiero decir en teoría, yo tengo entendido que en el estómago, bueno, se segregan los jugos gástricos, eh, parte de absorción para que el bolo alimenticio se disuelva y pase al intestino delgado para que las sustancias que no se pudo absorber en el estómago sea absorbido ahí. Mínimo, es mínimo, generalmente el estómago no realiza mucho, según, a ver, eso va variando del organismo y de la especie. En este caso, pues si hablamos de otro tipo de especie que no sea la nuestra, sí puede pasar. En el caso de la especie humana, Homo sapiens, ¿sí? La mayor cantidad de sustancias son absorbidas en el intestino delgado. ¿Sí? ¿Se entendió? Estoy sí, pero sigo como que a mí esa parte que usted explicó, no, a mí no me, porque yo he leído en el Tórtora, en el libro de anatomía, de que Sí. o sea, parte de la absorción de nutrientes y de proteínas y todo necesario para el cuerpo se hace en el estómago, hace la absorción en el intestino delgado por las microvellosidades y después, bueno, pasa al intestino ¿Por qué grueso, pero no escuché la última parte, perdón? No escuché la ¿cómo? última parte. No, que yo tengo entendido que la mayor parte de la absorción, como le dije recién, se hace más en el estómago, como que el intestino delgado le hace como la ayuda y termina de absorber las sustancias que no fueron absorbidas en el estómago. A eso estoy Sí, bien, bueno, este autor que tenemos nosotros indica que la mayor parte de absorción la hace el intestino delgado. Igualmente, me decís el Tórtora, lo conozco el Tórtora, el libro, lo voy a leer para ver en qué detalle se refiere a la absorción, si es más en el estómago o en el intestino delgado, y lo discutimos, no hay ningún problema, pero puede ser. Yo siempre les digo que hay autores que van no cambiando, pero tienen un poquito de diferencia en cuanto a contenidos. Ustedes tienen acá adjunta la bibliografía, ¿sí? En el cual hemos sacado esta información, pero de todos modos, nunca está de más ampliar la información y yo voy a revisar el Tórtora, ¿sí? Para ver esa parte de absorción. Pero está bien, agradezco el aporte y la sugerencia. bueno, profe, gracias. Bien. Igual ese es un tema que está muy bueno, de paso aprovecho para plantearles, para que lo planteen en el foro. Entonces, eso ayuda mucho al entendimiento y a veces también ayuda a poder aclarar algunas funciones de algunos órganos, en este caso, porque eso ayuda. Algunos, si piensan que no, siempre esto ayuda, es más información que a todos nos sirve. Por ejemplo, yo ahora voy a ver en cuanto pueda, voy a ir a ese autor y voy a revisar esa información y obviamente y la voy a agregar en el foro o en la consulta para que sea aclarada. Y está perfecto eso, está perfecto. Porque es normal y puede pasar que cualquier profe se nos pase, ¿sí? Algún detalle de información o de función en este caso, y bueno, está buenísimo que ustedes lo aporten y lo digan. ¿Sí? Y si obviamente ha habido un error en la teoría, ¿sí? Les pedimos disculpas y lo vamos a aclarar. ¿Sí? Pero está siempre, en mi caso, yo siempre agradecido que la información sea revisada y, pueda ser, y que ustedes puedan sugerir, porque esto nos ayuda a corregir errores, a aprender más o a revisar nuevamente las teorías. ¿Sí? Bien, buenísimo. Bueno, con respecto a los principales del sistema que ustedes comprendan
¿sí? Su función principal, el recorrido del tracto digestivo, qué órganos la integran, ¿sí? La función y obviamente las glándulas anexas y sus funciones. Con respecto a los sistemas que faltan, ¿sí? Bueno, yo quiero también hacerles tengo pensado hacerles un resumen a modo de clase y poder integrar así esos sistemas no son tan largos a la hora del estudio. Entonces, yo les voy a proponer que voy a agregar una clase más, ¿sí? Con esos temas, para que esté antes de la consulta, así ustedes pueden tener todos los sistemas vistos y cualquier duda que tengan, directamente ya vamos a las preguntas, ¿sí? A las preguntas puntuales de cada sistema en cuanto a función, estructura, etc. ¿Sí? Entonces yo esta clase la voy a subir, obviamente como siempre, a la plataforma y después voy a anexar otra más con un resumen de los sistemas que faltan, que son 2 o 3, ¿sí? Que son más sencillos. Y luego la consulta. Entonces, ustedes, antes de la consulta, van a tener todos los sistemas explicados. Cualquier duda, nos preguntan en la consulta, ¿sí? También a veces, en mi caso, considero no darles tantos sistemas juntos, porque es como que se empiezan a hacer un poquito, al menos me lo han dicho, no sé ustedes, que cuando damos más de 3 sistemas juntos o 4, ¿sí? Los alumnos como empiezan a decir que se empiezan como a confundir. Pero bueno, son grupos y grupos, capaz que ustedes no. Pero por eso voy a agregar yo una clase más con los sistemas, ¿sí? Que falta. Igualmente, nos encontramos en la clase de consulta. Si es necesario, recién me estaba leyendo unos correos, si es necesario que la semana que viene, aparte de haber examen, hace falta otra consulta, se va a dar, no hay ningún problema, ¿sí? También ustedes tienen el derecho de, en el foro, luego de haber terminado la semana, con todas las teorías dadas, y su respectiva consulta, si necesitan otra clase más de consulta, la piden, preguntan por el foro, consultan, ¿sí? Y se puede acordar alguna clase más. Bien, seguimos en contacto con el foro, cualquier duda, nos consultan. Gracias por la paciencia y bueno, seguimos en contacto como siempre. Profe, ¿ponemos el presente? ¿O cómo es? Yo tal vez tomé presente porque por ahora está suspendida la parte de el link. Igualmente, cuando yo grabo la clase, me quedan automáticamente guardadas las asistencias de todos ustedes, así que por eso se quedan tranquilos. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén todos muy bien. Seguimos en contacto. Gracias, hasta luego. Gracias, profe, nos vemos, hasta luego. Gracias, estén bien. Muchas gracias. Que estén bien, gracias.